Lo tenemos en línea al diputado porteño, vicepresidente del bloque del Frente de Todos, Javier Andrade. Javier, Alejandro Di Biasi saluda, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. Y bueno, y antes que nada, mandar un gran saludo por el Día del Trabajador a todos los trabajadores de la radio y a la audiencia también que nos está escuchando. Muchas gracias, Javier. Igual para ustedes. En el medio de la pandemia debatimos sobre el Día de las Abejas, el Día de la Bicicleta y el Día de la Tortuga. ¿Cómo es la historia? La verdad que a uno no le termina de cerrar, ¿no? Y la verdad que, bueno, a ver, obviamente que suena ridículo y fuera de contexto, ¿no? Este tipo de proyectos que impulsa el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros lo que nos sigue preocupando, y utilizamos esa visibilización que lograron ese tipo de iniciativas para poner en evidencia los proyectos que faltan, ¿no? Porque nuestra principal preocupación tiene que ver con que tengamos sesiones y que en esas sesiones nos estemos tratando los temas más urgentes que tenemos en la ciudad, que obviamente están relacionados a la pandemia, a la cuestión de la emergencia sanitaria y obviamente también a todos los sectores que han sido afectados de manera contundente en el marco de la pandemia y que el gobierno de la ciudad no ha tenido medidas de gestión pública que vayan en dirección a resolverles o a paliar o a intentar brindar una mínima ayuda a esos sectores que tan duro lo están pasando en el marco de la pandemia, ¿no? Y en el contexto de las restricciones que están imponiendo en este momento que tenemos tanta cantidad de casos en el país, pero principalmente en la zona AMBA, la gran preocupación que genera que el jefe de gobierno de la ciudad no acompañe como debería hacerlo las medidas que se llevan adelante del gobierno nacional. Javier, ¿vos ves que hay una postura más política que el jefe de gobierno porteño, que lo hacía Rodríguez Larreta, está detrás de su proyecto político y ya, aunque parezca mentira, no le interesa esto del diálogo y de tener un proyecto sanitario, digo, ¿no?, en conjunto? Sí, voy a ser redundante, ¿no?, porque es lo que expresan todos los dirigentes y aquellos que tenemos alguna responsabilidad institucional dentro del distrito. Sí, claramente sí. Intenta diferenciarse del gobierno nacional para poder mostrarse en oposición en una línea política que tiene que ver precisamente con el momento y la coyuntura en el marco de un año electoral, y que también responde a la propia interna que tienen dentro del espacio de Juntos por el Cambio, ¿no? Ayer fue muy llamativo el intento de Patricia Bullrich, presidenta del PRO, tratando de diferenciarse y poniendo el acento en que si no les importa la educación, que la escuela secundaria también tiene que estar de manera presencial, ¿no? Criticando de alguna manera a través de un tuit al jefe de gobierno de la ciudad. Y preocupa muchísimo, ¿no? Porque la realidad es que no pasa por ahí la discusión, no es la presencialidad, y creo que lo que está haciendo el jefe de gobierno en ese sentido, el cual siempre pregona el diálogo y dice que va a seguir trabajando buscando el diálogo a pesar de no compartir las medidas, es lo que no hace él con la oposición en la ciudad. A nosotros, digo, y el presidente del bloque, Claudio Ferreño, y María Rosa Muñoz también, que es la vicesegunda de la legislatura, que son parte de los 17 legisladores que integramos el bloque del Frente de Todos en la ciudad, no hemos sido convocados en ningún momento para consensuar o para compartir, aunque sea una opinión respecto a las medidas que hay que tomar por el colapso que estamos teniendo nosotros en camas UTI en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Hoy ¿cómo estamos? ¿Cómo está el tema de las camas? Que a mí me preocupa, pero también me preocupa mucho más la situación de los trabajadores, ¿no?, terapistas y demás. No, bueno, el estrés que están sintiendo, yo esta semana soy parte de la Comisión de Salud también, pero más allá de ser parte de la comisión, como varios legisladores y legisladoras de nuestro bloque, estuve recorriendo algunos hospitales y el estrés que están padeciendo el personal de salud es tremendo. Y le genera mucha preocupación también, más allá de cuestiones ideológicas, la falta de respuesta que están teniendo también desde el gobierno de la ciudad. Hoy estamos cerca de un 88% de ocupación de camas en la ciudad de Buenos Aires, y genera una gran preocupación porque vos sabés, Alejandro, que cuando se ocupa una cama de unidad de terapia intensiva por alguien con COVID, esto tiene una demora que puede durar 20, 30 días, digamos. Entonces, pensando en la cantidad de casos que estamos teniendo, vos pensá que
estamos alrededor de un promedio de 25.000 casos diarios en la Argentina, 500 muertas por día. Sí. En 10 días podemos tener 5.000 muertos más. Sí. Entonces es una gran preocupación. Entendemos que hay que seguir fortaleciendo el sistema sanitario en ese sentido, ¿no? Sí, uno no termina de entender cuál es el objetivo de... Porque uno no quiere ser malo, digo, ¿no? Entonces no termina de entender cuál es el objetivo de un gobierno como el de Horacio Rodríguez Larreta, que, como dije en el editorial, por un lado destaca y elogia al personal de salud, pero hace poco tiempo, primero que les niega que sean profesionales a los enfermeros y enfermeras. A los enfermeros. Y no solo eso, sino que además les pegaron hace poco, también los reprimieron cuando fueron a la legislatura, justamente. Digo, en el Día Mundial de la Salud, Alejandro. Claro, correcto. Entonces uno plantea estas situaciones, digo, qué de contradicciones que hay, ¿no? Sí, no, a ver, y con respecto a las camas hubo alguna diferencia, ¿no? Porque planteó Larreta que era el 77% y en los datos mismos del gobierno de la ciudad hoy están 86,2%, digo, un detalle más. A ver, sigue preocupando porque... sigue primando, a ver, por decirlo de manera diplomática, y yo entiendo cuando vos decís que querés tener cuidado porque uno no quiere pensar que alguien puede jugar con la muerte, ¿no? Directamente no lo quiere expresar de esa manera, ¿no? Pero la realidad es que está privilegiando su objetivo político en términos electorales, la interna y jugar en su propia interna del partido a ver quién es más duro entre Bullrich y él, o cómo lo conduce finalmente, ¿no? Patricia Bullrich y Mauricio Macri y Rodríguez Larreta a llevar adelante una línea política que contradice la realidad de una emergencia sanitaria, que es lo principal. Acá no estamos discutiendo la presencialidad que no existe, por otro lado, Alejandro. Claro. Es decir, porque fue virtual fue mixta desde un primer momento. Mis hijos van a escuela pública y desde el 17 de febrero a la fecha solamente tuvieron presencial 2 semanas de clase cada uno. Entonces la realidad es que también las discusiones que llevamos adelante es porque ellos tienen una gran capacidad y por el blindaje mediático que tienen y por la repercusión que tienen los grandes medios económicos, hablan de presencialidad cuando no existe realmente una presencialidad total en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí quizás y nos iríamos muy largo, Javier, pero ahí hay otro tema que está directamente vinculado con ese proyecto político de Cambiemos, del PRO, como lo quieras llamar, que está vinculado a la escuela privada, ¿no? Y donde en la Ciudad de Buenos Aires es quizás es la base de sustentación hoy de la educación. No sé cómo están los porcentajes, me lo podés decir vos, pero principalmente hoy hay una incidencia muy grande de la educación privada. A ver, claramente desde que asumió Mauricio Macri en el 2007 y a la fecha, ya en su segundo mandato de Rodríguez Larreta, han privilegiado de manera ostensible el sector privado de la educación contra el sistema público de educación. Eso se refleja obviamente en una baja continua del presupuesto de la ciudad en materia de educación, y está casi mitad y mitad hoy las instituciones escolares dentro de la Ciudad de Buenos Aires, y también con esa cuestión, abusando, ¿no?, de esa cuestión aspiracional que existe en gran grado dentro de los que habitamos en la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo que lo privado es mejor que lo público, y con el presupuesto que tiene la Ciudad de Buenos Aires podríamos tener tanto hospitales como escuelas públicas de excelencia, ¿no? Es decir, no pasa por ahí, sino por una prioridad, ¿no?, que se le da a eso. Sin duda. Javier, te agradecemos el contacto con La Primera Piedra con Radio del Plata, Abrazo grande. Bueno, un gran abrazo y a disposición como siempre. Gracias. Javier Andrade, diputado porteño, vicepresidente del bloque por el Frente de Todos.